Ya estamos entonces acá grabando. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas las personas que se están conectando. Bienvenidos a nuestro último taller de empleabilidad de este año 2024 con nuestro aliado estratégico Consentido. Hoy nuestro taller de empleabilidad denominado Herramientas para preparar una entrevista laboral en inglés. Hoy tenemos a nuestra conferencista María Claudia López, que es CEO y fundadora de Consentido SAS, quien es nuestro aliado estratégico, es psicóloga especialista en talento humano y magíster en dirección de recursos humanos y experta en empleabilidad. María Claudia, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar acá con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias a todos nuestros egresados, nuestros estudiantes y nuestros tadistas que están acá para fortalecer un poco su perfil profesional y conocer esas herramientas que debemos tener en cuenta al momento de presentar una entrevista laboral en inglés. Y bueno, sin más preámbulo, María Claudia, te doy la palabra para que puedas hablar y empezar el taller. Gracias, Estefanía. Dame un minuto, cuadro aquí a ver si logro algún tema de la cámara y ya iniciamos. Dame un segundito. Mientras tanto, pues todos, por favor, muy conectados, vayan saludando en el chat. Importante, por favor, que nos cuenten de qué carreras, de qué profesiones, dónde están conectados, de qué lugar de Colombia, porque para nosotros es muy interesante y vamos a tener un invitado especial. Así que deme un minuto, intento cuadrar aquí un tema y estoy con... Perfecto, listo. Entonces, si quieren en el chat nos pueden ir escribiendo de qué programa son, hace cuánto son egresados, para que María Claudia pueda tener esos datos. Vamos a tener un invitado muy especial y vamos a hacer como una práctica en temas para hacer la entrevista en inglés. Entonces, si nos pueden ir escribiendo, sería ideal. Gracias, Silvia, por participar. Gracias a todos los que están por aquí, saludando, egresadas de publicidad. Bueno, fenomenal, me demoré menos de un minuto, fueron segundos. Listos, entonces ya estamos por aquí, bienvenidos, como lo decía Estefanía, yo soy fundadora de Consentido, este es nuestro último taller de empleabilidad y es un honor y un gusto para mí estar especialmente en mi casa, porque soy egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la especialización en esa época de recursos humanos, lo que hoy se llama gestión humana, capital humano. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Bueno, conectadas de USA, eso me encanta mucho, Estefanía, porque vamos a hacer un simulador. Entonces, espero, Angie, que te animes. Ya de una vez ya te estoy mapeando por acá y también me encantaría saber, mientras comparto la pantalla, quiénes de ustedes han tenido una entrevista en inglés y quiénes de ustedes tienen un dominio de la segunda lengua, en este caso inglés, porque vamos a hablar de las entrevistas en inglés, por supuesto, pero además, pues manejan el idioma, quieren hacer aquí un ejercicio con nosotros, para nosotros pues sería fenomenal. Entonces, si pueden por favor ir escribiendo para mí por aquí en el chat. Perfecto, Juan Carlos, bienvenido, listo. Entonces, nos vamos entonces con la presentación que ya están viendo en este momento. Me confirman, por favor. Sí, todo está correcto. Sí, ahí está la primera. Bueno, herramientas para preparar una entrevista laboral en inglés. En 1000 veces nosotros hemos dado información y herramientas en múltiples contextos para la gente, formación de formadores, psicólogos, ustedes mismos, personas en el campo laboral, pero en este caso lo hacemos con un toque especial, un toque diferenciador de la segunda lengua, del lenguaje universal en este momento, a través del cual hacemos negocios, conseguimos trabajo, rompemos barreras y que hoy en día es completamente necesario, y ese es el idioma inglés. Así que, bueno, les doy la bienvenida al espacio a las personas que están por aquí llegando y queremos empezar con esta pregunta. Si pudieras describir tu nivel de inglés en una palabra, ¿cuál sería? Ustedes han visto por ahí mientras van llegando. Me encantaría que todos los que están aquí conectados, por favor, lo hagan. Por favor, lo hagan. Esta pregunta la traje a colación inclusive de un meme que te dice, si tú pudieras describir tu vida con un libro, ¿cuál sería esa palabra? Sí, con el nombre de un libro, con una canción. Entonces, siempre han habido como ese tipo de historias por ahí en redes sociales y quise traerla hoy, esta tarde, para romper el hielo con ustedes, para crear conexión emocional y mental. Mientras llegan sus comentarios, que espero que por favor me escriban, es especial, nos vamos a reír, no importa, de eso se trata en este espacio.
Y si en este momento tú no tienes el nivel de inglés, no pasa nada, no pasa nada. Así tengamos el inglés de aeropuerto, o sea, no pasa nada. Vamos a entender un poco, empatizar en dónde estamos para empezar a tomar acción. Nunca es tarde. Nos va a acompañar hoy una persona que habla en segundo idioma a la perfección, que es docente de inglés, entrenador de ejecutivos en el manejo de segunda lengua, en diferentes procesos a nivel de negocios, etc. Y él nos va a apoyar con este proceso en el simulador que vamos a realizar, desde la parte de la fonética y todo lo demás que se necesite para además de tener toda la fuerza necesaria en presentar este tipo de entrevistas, pues lo hagamos con total tranquilidad y con muchísima seguridad y confianza, que eso es lo más importante. Voy a leer los comentarios porque estoy muy intrigada a ver si ya han llegado comentarios, qué tipo de comentarios nos han llegado y qué palabras nos dicen. No pasa nada que no tengas un nivel avanzado. Por aquí vamos a leer desde el principio porque les hice varias preguntas. ¿Desde dónde se están conectando? Que estaban de acuerdo con la grabación. Muy bien, muchas gracias. Desde Estados Unidos. Egresados de Comunicación Social y Periodismo, de Economía del 2018. Silvia, por ejemplo, nos dice que ha tenido entrevistas en inglés y que vivió hace unos años en Australia, eso es fenomenal. Luis nos dice que arquitectura del 99, me encanta eso, y que estás en Cali. Mario nos dice que estás en un nivel aceptable, muy bien, aquí ya empezamos con esas palabras. Entonces, por aquí tenemos aceptable, conversacional, avanzado, pregunta B2, no importa el nivel en el que estás, no pasa nada, aquí no estamos preguntando por alguna categoría específica. Soy de Comercio Internacional 2016, estás en formación. Hola a todos, soy egresado de Contaduría Pública y tomo parte en la entrevista de trabajo del comité organizador de la Copa Sub-20. Hicieron unas preguntas en inglés, no quedé, en fin, en ese trabajo, no importa, te ríes. Mi nivel de inglés es intermedio, aunque bueno, en la práctica obviamente no se puede practicar mucho. Yo no sé, perfecto, muy bien. Bogotá, Sistemas, egresados 2004, me encanta eso, nivel intermedio. Bueno, tranquilos, no pasa nada, aquí vamos a empatizar, todos vamos a emprender, hay gente que de pronto no tiene el nivel esperado, bueno, no importa. Además de reírnos, el objetivo aquí es que tomemos conciencia y sobre todo tomemos acción. Entonces, a mí me encanta abrir estos espacios de conversación para que esto se nos pase muy rápido el tiempo, pero sobre todo disfrutemos este espacio que es para ustedes. Cuéntenme, por favor, entonces están viendo la presentación porque como me volví a los comentarios y me voy por aquí nuevamente a la presentación y a la palabra, a la pregunta que les estaba haciendo y por qué les estaba haciendo esta pregunta. ¿Me confirman, porfa, si ya están viendo la presentación? Sí, la vemos. Listo, correcto, muy bien. Entonces, retomemos un poquito esto. ¿Cuál sería esa palabra? Intermedio, por ahí decían B2 en pregunta, por ahí hablan de un poquito de frustración, no pasa nada. Aquí lo importante es que demos esos primeros pasos. Te faltaba más cuando no empezaste. Y ojalá que para muchos este sea el primer paso, empezar a tomar acciones, porque te permite ponerte a la vanguardia de un mundo que ya cambió y tú para cuándo, que lo hemos repetido mil veces en diferentes conversaciones. Así que quiero que sigamos reflexionando con estas otras preguntas que están por acá. ¿Cuál cree que es la mayor barrera cuando hablas inglés y cómo crees que podrías superarla? Me gustaría escucharlos porque como no estoy viendo la pantalla en simultáneo y los comentarios, alguien quiere tomar la palabra y decir, quiero responder esto. Me encantaría escucharlos. ¿Cuál es esa mayor barrera cuando hablas inglés y cómo crees que puedes superarla? O bueno, si no lo hablas, ¿hay alguna barrera ahí? ¿Qué es lo que pasa? Me encantaría escucharlos. ¿Qué tienen ustedes por decir? Por ahí me prendieron un micrófono, adelante. Hola, buenas tardes, soy Silvia. Hola. Yo creo que, Hola. digamos, después de la experiencia que tuve yo viviendo en el exterior un tiempo, me he dado cuenta que para los que hablamos español, la parte más, la barrera más difícil es la pronunciación. Lograr que los otros te entiendan. Puedes saber cómo se dice la palabra, pero al momento de pronunciarla te miran como, ¿what? Entonces, sí, creo que es lo más difícil. Sí, porque
es que ustedes han visto cuando, por ejemplo, el inglés apaisado, que digo yo, acá en Colombia nos pasa, o sea, hay personas que pueden hablar inglés pero le meten el paisa y eso hace que cambie también un poco la intención, el mensaje, y nomás nos pasa aquí a nosotros en Colombia, y ustedes lo saben, a veces escuchar a una persona que está en la costa de algunas regiones específicas, hablan muy rápido a nosotros del interior, como que nos cuesta entenderlo, pese a que estás hablando español, la pronunciación van unos cortes distintos que nosotros no le entendemos muchas veces lo que quiere decir. Pero sí, definitivamente esa es una de las mayores barreras que tenemos y es la pronunciación. Muchas gracias, Silvi, por tu comentario y quisiéramos escuchar a otra persona esta tarde y vamos a seguir reflexionando. Esta pregunta que está acá, ¿recuerdas alguna vez en la que el idioma ha sido una ventaja o una desventaja en una entrevista de trabajo? ¿Qué piensan ustedes? Conversemos y reflexionemos sobre esta pregunta. Juan tiene la mano levantada. Bueno, Juan, gracias ahí. Tú me ayudas a moderar, gracias. Adelante, Juan. Tienes la palabra. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, fuerte y claro. Recuérdanos desde dónde estás conectado, por favor. Bueno, yo me encuentro acá en la ciudad de Bogotá. Yo soy egresado de Contaduría Pública, como ya les decía anteriormente, ¿no? Sí, ok. Bueno, pues yo iba a hacer como un comentario, digamos, con respecto a las dos preguntas. La primera, pues la barrera, pues obviamente lo que estás diciendo o lo que dijeron muchas personas de la pronunciación. Y más que todo, pensaría yo que también es la pronunciación también de la gente local, ¿sí? Pues yo no me he enfrentado a ese tipo de situaciones, pero me imagino que también la pronunciación también es bien complicada cuando ni siquiera los mismos, digamos, los mismos nativos saben hablar, saben pronunciar, digamos, de la misma forma, digamos, todos, ¿no? O sea, como que todos tienen también una forma muy enredada también de hablar también, digamos, a nivel local. Entonces, sí, para ellos, digamos, es difícil entenderse, digamos, entre ellos mismos o supuestamente que hablan, digamos, el mismo idioma y no se les entiende tampoco. Entonces, imagínate, por ejemplo, que alguien que no es de habla inglés y hablar algo así y que no te entienda también es como complicado. Y pues con respecto a la segunda pregunta, pues digamos que dice que se ha sido una ventaja, una desventaja, digamos, en muchas ocasiones, digamos, es una desventaja más que todo cuando tú estás manejando vacantes de pronto de tipo internacional, ¿no? Bueno, ¿y te ha Porque pasado obviamente van a durante pedir, las digamos, entrevistas? un nivel de inglés que tú no vas a tener, digamos, ni estudiando 5 años en el exterior. Porque Bueno, muchas ofertas que se ven por ahí, digamos, con nivel de inglés, generalmente las piden con un nivel de inglés prácticamente nativo, o sea, el C1 o superior, y eso es muy difícil de obtener, digamos, aquí en Colombia. Y si por alguna situación se llega la persona, digamos, para el exterior, tampoco no lo va a obtener así tan fácil, digamos, un nivel C1 o superior. ok. Entonces Bueno, siempre va a ser una desventaja, digamos, por ese lado va a ser una desventaja. Si no fuéramos que exigieran, digamos, una segunda lengua como, digamos, como requisito indispensable, pues sí sería un poco más, digamos, más fácil, digamos, el asunto de conseguir trabajo, ¿no? Ok, esa es tu experiencia, es tu percepción, es tu historia y bueno, aquí vamos a escuchar muchas historias y aprender de ellas, por supuesto. ¿Y te has tenido que enfrentar a alguna entrevista o esa parte no la has vivido? En inglés, Correcto. de pronto en algún momento sí me han hecho, digamos, algún tipo de esto, pues de ahorita de pronto específicamente no recuerdo alguna en especial, pero probablemente Okay. sí. Y eso es lo que digo yo, o sea, lo que como que pretenden es que uno tenga como que un nivel de inglés muy, muy alto, muy específico, Ya vamos y a resulta y hablar. pasa que pues no siempre siempre se presenta, digamos, el modo de obtener, digamos, un nivel superior, porque pues obviamente
mucha gente se queda y de pronto también en mi caso que se queda, digamos, con lo que alcanzó a ver, digamos, o cuando estaba en la universidad o cuando estaba eso. Entonces casi siempre ve cada vez en un nivel intermedio uno va a poder tener un nivel C1 superior, ¿no? Ok, bueno, tranquilo. Ya vamos a hablar un poquito de todo eso para aclararles varias cosas y resolver esas dudas, pero no hay nada de que angustiarse. Muchas gracias por su intervención. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, reflexión, y quisiera escuchar otra voz, otra experiencia. No importa si no lo has vivido, pero desde la situación hipotética también que puedas interpretar frente a esto, como en la pregunta anterior, que puede que no te hayas enfrentado, pero ¿tú qué piensas de cómo puede ser esta situación? ¿No? ¿Cuál puede ser una ventaja y una desventaja? Ahora, reflexionemos frente a esto. ¿Te ha pasado que entendiste una pregunta en inglés, pero no supiste cómo estructurar la respuesta? O sea, entiendo lo que me estás preguntando, pero no sé cómo organizar la respuesta para darte. O sea, ahí se me está quedando el tema. Una de las barreras que ustedes decían en la anterior pregunta era el tema de la pronunciación. Aquí estoy hablando, escucho bien, no es el tema de la escucha, entiendo lo que me preguntas, pero aquí puede que tú sepas pronunciar la segunda parte, pero no sabes estructurar la respuesta, ¿sí? Cómo estructurar las palabras, porque puede que yo tenga buena pronunciación. Entonces, quiero escuchar otra persona frente a esta pregunta. ¿Quién se anima? ¿Qué opinan ustedes? Hola María, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablo? Como no te estoy viendo, perdóname, ¿con quién hablo? No te preocupes, Luis Parra. Hola Luis, cuéntanos tú desde dónde estás. Bogotá. Bueno, Bogotá, muy bien, muy bien. Adelante Eh, Luis, ¿qué nos puedes contar? Dale, bueno, sí, la última, sobre todo pues me pasa muy seguido y yo creo que va enlazada a la primera porque pues personalmente me ha pasado que la mayor barrera pues uno puede hablarlo y entenderlo, pero pues al momento de estructurar respuestas y sobre todo en un contexto profesional, que pues requiere otro tipo de palabras, otro tipo de lenguaje, pues no es lo mismo hablar informal que estar en una entrevista. Entonces, pues pensar en español la respuesta y hacer el proceso hasta que tú lo traduces, pues te demoras un montón. Entonces Eso. empiezas como, wait a moment, or let me think, y pues eso es como frustrante, ¿sabes? Porque te hace ver como que no sabes, pero pues sí, uno sabe, pero tiene la barrera de que su idioma nativo pues no es el inglés. Exacto. Entonces ahí, como colombianos o como nativos de español, pues ahí estamos en desventaja. Si hay una posición en donde estamos compitiendo a nivel global, pues contra personas que son nativas. Entonces tú puedes tener el conocimiento en español, puedes saber lo técnico, pero pues al momento de responder como que flaqueas un poquito, entonces eso hace parecer que no sabes y eso. Entonces sí, yo creo que eso es lo que me ha pasado, pues a nivel Súper. personal y eso pues es frustrante porque tú puedes saber, tienes el conocimiento y sabes que lo tienes, pero pues al momento de sostenerlo como en inglés o se te olvida una palabra, sobre todo así como muy técnico, pues se te va la oportunidad. Entonces es como esa mi perspectiva. Bueno, muy bien. Preparen, por favor, sus preguntas. Por ejemplo, esto me surge una pregunta porque a mí me pasa mucho lo que te pasa a ti. Entonces, preparen esas preguntas para nuestro invitado de hoy. Él es docente en inglés, entonces les puede dar muchos tips de cómo uno puede manejar esa situación de tensión, además cuando estás frente a una entrevista de trabajo presencial, virtual, o quieres estructurar algo, pero pues te enredas, sabes qué quieres decir, pero te patinas ahí y más si combinas esto con los temas humanos, donde tienes nervios, tienes angustia, pues ahí quedas en blanco, completamente en blanco. Muchísimas gracias. Todas las dudas que tengan, por favor, atinar, aprovechen el espacio a nuestro invitado. Bueno, tenemos Luis por aquí. Alarcón. Hola Luis, ¿quieres intervenir? Luis, adelante. Hola, hola Luis. Te escuchamos lejos.
Digamos que Hola. ahí, más que todo, cuando uno está interviniendo, hablando con alguien en inglés, pues a veces lo que uno hace, que yo me imagino que eso a medida que uno va conociendo más el idioma, lo que uno hace primero es como ordenar las frases en español y luego sí ordenarlas en inglés y ahí sí hablar. Eso digamos que es lo que pasa. A veces uno pierde ahí, digamos que a veces tiene que saber como la estructura, pero digamos que es un poquitico de eso. Uno como que ordena en español, luego mentalmente hace como la traducción y ahí sí luego ahí habla. Pero más o menos si uno logra entender muchas cosas ya en inglés, o por lo menos me pasa a mí eso, pero digamos que pasa también eso. Sí, 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 sí. Yo personalmente, humildemente lo digo y lo reconozco que tengo un inglés de aeropuerto. Pero cuando uno se enfrenta a otras tipos de situaciones y tienes que ir a una velocidad rápida y estás interactuando, por ejemplo, en los espacios de networking, cuando uno sale del país, va a un seminario, va a una inversión en algo y te encuentras con personas de muchos países y todos pues se comunican en inglés, pero yo hablo el inglés que les digo y además tienes el hindú y tienes el otro que habla el de Canadá y pues esto es una mezcla de múltiples cosas que tú como que no logras digerir tanta información. Entonces sí, claro, te encuentras a diferentes aspectos que ustedes están mencionando mientras uno organiza su idea y pasan muchos segundos en ello y pasan como que esta persona no sabe manejar de pronto la situación, no sabe dar una respuesta oportuna, patina y sobre todo cuando nos vemos expuestos a los procesos de selección. Aquí, esta que tiene que ver con el aspecto cultural o estilo de comunicación, ¿crees que es diferente en entrevistas en inglés comparado con lo de tu país? Porque esto también vamos a hablar. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? ¿El estilo de comunicación cambia de acuerdo al país? Es muy diferente hacer una entrevista para un puesto en Canadá que para uno en Australia, que para uno en Estados Unidos. ¿Ustedes qué piensan? Vamos a hablar de eso también. Por aquí hay un micrófono encendido, no sé si me ayudan a apagarlo o alguien quiere intervenir. ¿Qué opinan ustedes sobre este aspecto cultural? ¿Cambia la comunicación, la intención, las palabras estratégicas que yo voy a usar? ¿Será que cambia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Comparado con lo que pasa aquí en Colombia. ¿Qué creen ustedes? Pueden escribir en el chat, ya voy a ir a revisar en el chat preguntas o comentarios frente a esta parte. Yo creo que aquí está Juan Carlos diciendo, no, yo creo que sí, empezando por la cultura. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y lo vamos a hablar específicamente de 4 países donde presentar entrevistas tienen ustedes que ser estratégicos y darles más peso a unas cosas que a otras por esas diferencias que hay. Aunque existan a veces países o departamentos, uno lo ve aquí en Colombia que son como departamentos bisagra que están pegaditos, pero son a veces tan parecidos y en otras ocasiones tan distintos. Y también tenemos lugares donde tenemos mucha distancia, pero tenemos como tanta similitud y buscar trabajo en unas regiones de Colombia es más fácil que en otras. Eso también nos pasa con los países y ahora pues vamos a introducir el tema de la segunda lengua. Muchísimas gracias. Por aquí hay un comentario. También Luis, a veces mentalmente traduciendo, sí, lo que estábamos hablando de la parte mental. Bueno, entonces pues aquí nos está escuchando la persona que nos va a acompañar hoy, nuestro invitado, y él está pues atento, tomando nota, escuchándolos a ustedes, viendo también qué preguntas pueden surgir a partir de todo esto para que él también pueda hacer ese feedback y darles unos tips interesantes esta noche. Bien. Bueno, vamos a ver 4 pasos. ¿Cómo prepararte para una entrevista en inglés? En 4 pasos. ¿Listos? Entonces, pues muy atentos. Aunque esto, nuevamente les digo que lo hemos repetido muchas veces cuando hablamos en español y para los procesos que son en español, y siguen habiendo tantas dudas y siguen habiendo tantos casos y tantas particularidades, porque es que somos seres humanos y somos tan volátiles y el mundo está cambiando y el mercado está cambiando y la forma de trabajar cambió y nosotros como empleadores, los que contratamos a las personas también tenemos que cambiar nuestra manera de contratar y múltiples cosas convergen
y ahora sumado a que ustedes revisen las posiciones, todos los que están buscando empleo en ya profesionales o en mandos medios, inclusive en posiciones de analistas, exigen inglés. Cuando tú te estás postulando a una vacante donde tú dices, bueno, este salario está interesante, me gusta, ay, pero piden inglés. Me pasa mucho con mis mentis, me dicen, ay, este me gusta, pero piden inglés, pero piden inglés. Entonces, no vean el inglés como una barrera que no vas a poder superar ni alcanzar. Míralo como una oportunidad. El mercado te está hablando. Si tú te estás postulando a 10 vacantes y las cuales el 70% te pide inglés, eso es un mensaje de mercado. Te estás diciendo, tienes que, si quieres conseguir el trabajo de tus sueños, pues seguramente, y es la posición que anhelas, pues vas a tener que estudiarlo. Y ya, pues, ahora con nuestro docente, pues ustedes van a poder hacerles algunas preguntas importantes y relevantes. Entonces, prepararse para una entrevista de trabajo en inglés puede ser a veces complicado, porque además cuando me tengo que preparar en español y tengo que saber cuáles son mis logros y tengo que saber qué hace la empresa, qué hace el cargo, qué quiero decir, cómo hablar, cómo mover las manos, cómo resaltar mi marca personal, cómo ser diferente. Súmale ahora que lo tienes que hacer en inglés y que tiene que ser natural y que además no se note tanto que de pronto estás pensando por allá. Entonces, sí hay algunos tips para que podamos manejar esas situaciones y tiene que ver más contigo, con la confianza, con la tranquilidad, con la respiración, con la estrategia que te sepas mover en ese proceso y que vayamos avanzando pues de manera interesante y de manera importante en estos procesos. ¿Bien? Vamos con el primer paso, chicos, esta noche. Practica el idioma. Practica el idioma. Tú no puedes pretender correr cuando todavía no sabes caminar. ¿Cómo es el proceso cuando un bebé aprende a caminar? Muchos a veces se saltan el proceso que también neurológicamente es tan importante, el gateo. Entonces, gateo, luego me cojo, luego empiezo a avanzar, camino así, ya más rápido, ya tengo más sostén, corro. ¿Listo? Lo mismo pasa con el inglés. Es un idioma que tú tienes que practicar. Y para eso pues se requiere una serie de claves contextuales alrededor que te ayuden a ir pensando en inglés, que ahí es donde está la magia también, porque es que ya ahora nos lo va a explicar también nuestro experto, y es que ¿cómo hace un niño para aprender inglés? Un niño, tú llevas a un bebé de 2 años a un país diferente, que no es este, y lo dejas allá un año, ese bebé va a aprender a hablar inglés muy rápido, seguramente más rápido que nosotros que los adultos. Y tú no te vas a poner a explicarle cosas que de pronto lo van a enredar, lo va incorporando y le va fluyendo y es una manera muy rápida. Entonces, hay varias cosas que tenemos que trabajar en nuestro cerebro, en nuestra mente y bloquear precisamente todas esas barreras que empezando es que no puedo, es que es difícil, es que eso no es para mí, es que a mí no me entra. Pues si tú tienes esa mentalidad, ese pensamiento, pues seguramente no te va a entrar y nunca definitivamente lo vas a incorporar como un idioma que puedas adaptar para tu contexto, para la necesidad puntual que tienes. Entonces practíquelo cuanto puedan, intenten por dejar su celular todo en inglés, sus redes sociales, que uno se la pasa metido en redes sociales, todo el menú, listo, entonces pongan todo en inglés y empiecen a incorporarlo, empiecen a ver las películas, empiecen a escuchar la música. Y hay muchas canciones que te ayudan a practicar el segundo idioma. Y esto lo empiezas a incorporar y cada vez más repertorio cognitivo y ustedes empiezan a prepararse. Como aquí lo que nos convoca es el tema de empleabilidad, tienen que empezar a practicar el idioma, pero es que tú no puedes practicar el idioma. A ti te llaman para una entrevista. Entonces tú dices, sí, yo hablo inglés cuando no hablas en inglés. Y dices, sí, la entrevista la tienes a las 3 de la tarde y es las 12 del día. Entonces tú vas a poner a practicar el idioma en 3 horas. ¿Lo vas a poder dominar? No lo vas a lograr. O sea, esto no tiene que ser faltando 3 horas o 2 horas para que tengas una entrevista. No, esto tiene que hacerse de manera consciente y cuando ya, tienes que empezar ya. Si lo que quieres es hacer una transición laboral, si lo que quieres es empezar, bueno, ya te vas a próximo a graduar o ya te graduaste, quieres empezar a incorporarlo, pues empieza desde ya, porque si no va a pasar más tiempo y va a agotarse la situación. Entonces te van a coger los nervios
y uno no debe prepararse el mismo día de la entrevista. Uno debe prepararse con mucho tiempo de antelación, ir practicando, ir haciéndolo con tus amigos de confianza, y entonces ya el chat es en inglés, y ya algunas conversaciones, incluso grábate, escúchate para mejorar tu fluidez, tu pronunciación, tu comunicación. Apóyate del lenguaje no verbal, del lenguaje humano, de ese que es solo tuyo y que va a transmitir esa autenticidad. Lo mismo que pasa en el español, lo tienes que hacer en inglés. Si tú vas a decir, te voy a contar de mis 3 últimas experiencias, apóyate con las manos, mis 3 últimas experiencias, tuve una carrera de ascenso, fui feliz, me llenó el corazón. O sea, si tú vas a hablar anclando a palabras en inglés, y eso que estás diciendo, trata de apoyarte con esto, que esto también armoniza y esto también conecta. Ahora, otra cosa para la tranquilidad de todos. Cuando ustedes los llamen para una posición, ustedes analicen muy bien el cargo al cual se están postulando. Inglés. Si ustedes dicen, todo lo tengo, pero el inglés me lo están pidiendo, bueno, no es un nivel tan avanzado, me voy a postular. Listo, te postulas, bien, te llaman. Mira esto, lo otro, bueno, sí, inglés, ustedes pregunten, ¿para qué requieren el inglés? ¿Para qué requieren inglés el cargo? ¿Me puedes explicar, por favor? Ustedes pueden preguntarle a la persona que los está llamando, a la persona que los está entrevistando. Te va a decir, mira, se requiere para enviar los correos, para, sí, estar presente en algunas reuniones, de pronto no va a tener una participación activa, pero sí estar alineado con directrices de acá de esa matriz, enviar algunos informes, o sea, donde tu inglés no es el 100% de tu cargo todo el tiempo, pues tú postúlate y tienes que empezar a estudiarlo ya. Tú dices, listo, tú te comprometes y aceptas el reto. Dices, yo tengo ese nivel, pero me comprometo a estudiarlo a partir de ya. Ustedes se comprometen porque ustedes cumplen con todo el cargo, les gusta la posición, no es que lo tengas pues que tener a full todo el tiempo interactuando y no tienes sino que pensar hablar en inglés, respirar en inglés. No, es algo que tú puedes ir haciendo y vas incorporando. Entonces, no pierdan oportunidades simplemente por una creencia limitante o por un miedo a exponerse a una segunda lengua. Entonces, importante eso aquí como paréntesis. ¿Listo? Vamos con el segundo tip, segundo paso. Investiguen la empresa. A veces como que estamos más centrados en el inglés, en el idioma, en lo que estábamos hablando anteriormente, en practicarlo, que eso es importante. Ahora, no es que tengan que hacer solamente un paso, todo lo tienen que hacer. Si no se les olvide investigar la empresa, porque es que esto nos pasa también en español, ¿no? Ustedes llaman de Coca-Cola para trabajar en el área de publicidad de Coca-Cola. ¡Wow! Chévere. Me llaman de Coca-Cola. Y entonces, ¿qué sabes de Coca-Cola? Es una pregunta tan obvia y tan simple como esa. Y tú dices, no, pues es una empresa que fabrica gaseosas, que está a nivel mundial, pero eso no dice mucho. Tú tienes que ir más allá. Ir más allá, y no se trata pues que te despliegues, ni que les digas el año en que fue fundado, ni nada de esto, ni te aprendes la misión y la visión, pero sí transmitir realmente esta empresa. Es una empresa que, más allá de vender esto, vende felicidad, me encantan sus campañas publicitarias por esto. O sea, investiguen la compañía y no se inventen cosas. Porque como nos pasa en español, nos puede pasar en inglés. Empiezo a inventarme un poco de cosas y adjetivos y nombrar un poco cantidad de verbos que al final del día esto no tiene ninguna coherencia, precisamente como por llenar esos vacíos, esos gaps que tenemos en nuestra mente de que no sé cuáles palabras o sé lo que me estás preguntando, pero entonces me empiezo como a arrojar flechas y esto pues tampoco está bien. Entonces investiguen la empresa, preparen estas preguntas, porque seguramente ya vamos a hablar de las preguntas que bizarra, que siempre están. Esas preguntas casi que están ahí constantes y les va a permitir ese anclaje. Entonces, esos son como estos tips que les puedo dar para que estén más tranquilos, no se angustien, no se nieguen las oportunidades, porque esto es algo que cada vez va a ser más presente. Y este es un punto de inflexión para muchos. Si en español pasan unas cosas tan absurdas que la gente ni siquiera te lleva una entrevista y la siguiente ni siquiera sabe qué es esta empresa. Y entonces llegan como a inventar unas cosas que uno dice, no, esto pues no está bien.
porque esto de verdad es sumamente importante. Va a generar conexión. Vamos con el siguiente tip. Revisa tu CV en inglés. Porque, ¿qué pasa? La inteligencia artificial, los traductores, hoy en día hay muchas IAs que nos permiten traducir en inglés también. Entonces, pues hay mucha facilidad. Pues, hoy en día la tecnología es tu amiga y la tecnología está por todo lado y te va a facilitar y va a hacer que seas más ágil, más productivo. Muchas cosas pueden pasar, pero se nos olvida realmente ponerle su toque, ¿sí? Ponerle su matiz. Entonces, si aquí Juan dice, es que ya hice mi CV y lo bajé de la IA, listo. Yo te digo, Juan, colócale tu matiz. ¿Cómo le pones tu toque humano y cómo le pones la realidad? Porque la tienes, eres tú. Entonces, acuérdate en que no necesariamente los traductores a veces son perfectos y la organización de las palabras como la roja está bien, o sea, como el traductor de Google, ¿se acuerdan que hoy en día la IA la ha perfeccionado? Pero si tú copias y pegas tal cual, pues te digo que una persona que domine el idioma del otro lado te va a decir esto, pues está como incoherente. Entonces tienen que revisarlo muy bien. Si ya van ustedes para una posición definitivamente 100% bilingüe, si necesitas un nivel donde absolutamente todo va a ser inglés, todo el tiempo vamos a tener que estar hablando en inglés, pues claramente tú tienes que llegar con un CV, con un CV en inglés, porque si no, esto no tendría ningún sentido, ¿no? Imagínate, te estás presentando un cargo de bilingüe cuando tú, pues en español, ay, qué pena, discúlpame, es que se me olvidó cambiártelo, enviártelo. Ahí ya no hay pero que valga. Todo está comunicando en una entrevista. Absolutamente todo. Nada de lo que pasa en el ambiente natural de nuestro idioma nativo de español, de lo que ustedes han escuchado, de las personas que han estado con nosotros en mentorías a lo largo de todo este año, en todas las sesiones tan bonitas que hemos tenido de todo tipo, eso no lo tienen que obviar por estar pensando solamente inglés, 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 y eso es lo como cuidando cada detalle y se me olvida el resto de cosas. Esto incorpóralo, hazlo natural y ayúdate de estos otros elementos que están alrededor tuyo para que todo esto pues pueda fluir de una manera mucho más fácil, puedas hablar con confianza sobre tus experiencias y sobre todo sobre tus logros. Que priman mucho los logros, que alcanzaste, qué huella dejaste, que aprendiste. Eso es relevante, no simplemente recitar algo por recitarlo, sino realmente con una intención. Mira, cuando tú le metas ese toque humano, logres conectar con la otra persona que está de lado, entendiendo, porque esta persona sabe que tú no eres nativo de inglés, que tú tienes un dominio, te defiendes o en el contexto que estés, pero si tú logras generar otro tipo de conexiones alrededor, mira, y logras entender las preguntas, dar unas respuestas, sin llegar al 100% de la perfección, mira, créeme que te vas a ganar el cargo, porque tú estás haciendo un match entre, obviamente, todos los tips que hemos hablado a nivel de entrevistas, de procesos de selección, de información que encuentras en la web, pero además es esto con toda la tranquilidad, con toda la confianza, pues vas a tener de pronto una ventaja competitiva dentro. De pronto puede que haya otro candidato que esté compitiendo contigo que sea más fluido, pero no está generando ese rapport, no está generando esa conexión humana que eso puedes jugar y puede estar esto a favor tuyo. Bien, por favor me cuentan si hay alguna pregunta, algún comentario en el chat, porque como yo no los estoy viendo, yo me puedo quedar aquí hablando y hablando, entonces pues bueno, ¿listo? De Jonathan. Jonathan, adelante Jonathan. Jonathan, ¿tienes escrito o quieres hablar? Escrito. Listo, Jonathan. Cuéntame, por favor. Por aquí me voy a ir a ver, mirando aquí los resultados de los chats. ¿Qué consejos o dónde recomiendas estudiar inglés? Bueno, yo no soy la más adecuada para decirte, porque pues a mí me ha tocado con ensayo y error. Mira, pagué muchos cursos en academias donde finalmente cada persona es diferente, ¿no? Cada persona entiende que cada persona tiene un método de aprendizaje distinto. Yo te digo desde mi experiencia, encuentra el que más te resuena, el que más encaja con tu estilo, con tu personalidad, con tu forma de aprender.
Miren, yo conozco personas que nunca han estudiado en una academia en inglés porque desde pequeñitos empezaron a escuchar música, autodidactas, bueno, recogieron y se les fue facilitando y de pronto estuvieron en algún colegio o algo así también, pero como que se hayan metido en inmersión y se les facilitó. Otros que tuvieron que pagar 5 años en una academia y meterse en inversión, otros que se fueron de intercambio a otro país, otros que estuvieron en Londres, estuvieron mesereando allá y volvieron y ¡pum! Adquirieron el idioma. Entonces, yo te digo que encuentra lo que más resuena contigo y ahorita pues esa duda no la puede responder nuestro invitado Juan Carlos frente a esas diferentes metodologías que es la mejor que te va para ti. Pero en mi caso, a mí me gusta el inglés, a mí tengo la intención, quiero aprender, tengo bases, pero a mí se me pone complicado cuando empieza tanta cosa tan estructural que como que, ay, sí, como que ahí yo digo, tanta estructura, y si lo entiendo, y si puedo leer algo y lo comprendo, pero tanta estructura a veces cuando te lo hacen así, se me pone un poco harta la situación. Entonces, es eso. Busquen ustedes sus métodos que más encajen con sus estilos de personalidades y obviamente ya vamos a escuchar aquí a nuestro invitado también para que nos dé su punto de vista. Pero lo que sí te digo es que tienes que empezar. O sea, busca el que mejor se encaja con tu método de aprendizaje, pero por favor, si es algo que tienes allí, pues por favor no lo dejes de lado, sobre todo por tu crecimiento personal y además del profesional que vas a tener. ¿Listo? Bueno, muy bien, muchas gracias. Prepárate para las preguntas. Te van a hacer unas preguntas que vamos a ver y vamos a hacer un simulador sobre ellas también, de que son fijo que van, ¿sí? Si te preguntan que hables de ti, pues eso fijo va a ir, o sea, fijo no hay escapatoria, porque es el momento donde tú digas quién eres. Pero yo no te estoy preguntando que me cuentes que si eres publicista, que si eres contador, porque es que yo ya estoy viendo aquí tu CV, yo estoy viendo tu hoja de vida. Yo necesito saber es otro tipo de cosas, de características importantes como ser humano tuyas. Entonces, yo tengo que ir un poquito más allá, pues hablar de tus hobbies, de lo que te gusta, de por qué decidiste esto, cuál es tu propósito, por qué quieres hacerlo, qué buscas en una organización, qué te apasiona. Hoy en día la gente que estudia, muchos los ingenieros, por ejemplo, analíticas de datos y demás, como personas que me dicen, soy un apasionado de los datos, wow, qué chévere, ¿sí? En vez de decir, es que soy ingeniero tal cosa, especialista en tal cosa, graduado en tal cosa, vivo en tal lado y tengo tantos años. O sea, eso no me está diciendo nada. Eso yo lo pude haber leído en tu hoja de vida. A mí agrégame valor. A mí alguien en algún momento me dijo, soy colombiano y no me gusta el café. Entonces me pareció como que, wow, o sea, conectamos ahí y lo digo de una manera chévere, empática. Entonces, todas estas cosas, dije, ay, qué chévere este candidato. Tiene un don de persona y estábamos buscando una persona muy así. Y adivinen qué pasó, pues él se quedó con la posición. Pero bueno, más allá de eso, por los resultados de todo el avance que logró ser, piensen en algo, su LinkedIn, su hoja de vida y su entrevista tiene que ser igual, tiene que ser completamente coherente, independientemente de que esté en español o en inglés. ¿Listo? Entonces, chicos, volvamos acá, preparémonos para las preguntas. Las preguntas técnicas, entonces, sí, también te van a preguntar de pronto por tus logros, qué sabes del cargo y poder explicar a veces conceptos que son técnicos, que son propios de tu rol, de tu perfil, de la contabilidad, de la ingeniería, de la publicidad, de la arquitectura, pues así como cada uno tiene su tecnicismo en español, pues esto tiene el símil, obviamente, y la conversión en el inglés. Entonces, hoy en día, como ya tenemos tantos anglicismos y aquí en Colombia, en los países latinoamericanos, usamos, les voy a hablar de los conceptos que hablamos y en algún momento yo entrevisté a una persona en español para una posición de recursos humanos, pero miren, les digo que ella tenía el lenguaje, no estábamos haciendo una entrevista en inglés, en español, pero ella usaba mucho anglicismo y términos en inglés para como generarse un estatus, ¿sí? Como para impactar y sobresalir en el resto de candidatos, que además era una entrevista grupal. Y entonces en
engagement, el onboarding, el feedback, y entonces así, y todo era así, y entonces ya tendría también a ser un toque como harto, porque ya tenía demasiados conceptos, y eso ustedes cuando ven, y los que son publicistas me entienden, porque ustedes también manejan sus propios conceptos que son equiparados al mundo de las organizaciones hoy en día como transversales, pero tratamos también de dosificar, porque a veces hay gente que no nos va a entender lo que les estamos hablando, ¿sí? Entonces, entendamos cuando yo estoy hablando de esto. Entonces, tengo que ser también muy clara y muy consistente y dosificar este idioma, porque si no, entonces termino enredando a todo el mundo y ni lo uno ni lo otro. Entonces, utilicen la terminología específica para cada sector de su industria, y si obviamente ustedes están hablando en inglés, pues claro que van a usar esos términos. Pero si me lo están haciendo en español y yo me pongo a hablar y a meterle el 80% de términos con conexiones en español, pues esto me está confundiendo todo el mundo y ya se tiende a ver harta la conversación. Se los digo por experiencia. Claro, tú puedes usar uno que otro término que es, pues sabes que hoy en día hablamos de feedback y este tipo de cosas, que uno ya no dice que, no sé, el placement, la salida, cuando uno conecta a las personas de las organizaciones al mercado laboral, hablamos de personal branding, de tantos conceptos, pero si yo me pongo tanto, me pongo excesiva y me pongo hartísima en mi comunicación. Entonces, esto tengámoslo en cuenta y preparen esas preguntas, que muestren esas habilidades, que realmente pueda que tú no lo hayas hecho, pero también es válido decir cómo lo harías. Piensen en eso. Piensen en eso, porque es también de alguna manera el valor que yo les quiero traer aquí en esta primera parte, porque si no, pues lo hubiera dejado acá el profesor en inglés y hablando en inglés y enseñándoles a ustedes, pero también darles algunos tipsitos importantes para los que no estuvieron en las otras sesiones donde estuvimos haciendo mentorías y demás. ¿Cómo agregar valor? Y si a mí me preguntan, por ejemplo, ¿y tú qué haces si te montan un sindicato en la empresa? Que en algún momento me dijeron eso. A mí nunca me han montado un sindicato, yo no tenía experiencia en sindicatos, pero pues yo no dije, no sé, y tampoco dije, no tengo ni idea, yo nunca lo he hecho. No, yo dije, yo no he vivido esa experiencia, pero lo haría de esta manera. Ustedes también pueden hablar de eso. Utilicen los términos en inglés, organicemos la idea de la manera más práctica y no nos enredemos, porque se los digo, porque menos es más. Y piensa que a ti te están evaluando, sí, obviamente tu nivel de inglés, pero eso no es todo. Eso no es todo, porque tú no eres un nativo en inglés. Bueno, chicos, muchas gracias. Hasta aquí esta primera parte de los pasos. Vamos a pasar con estas diferencias culturales y ya vamos a darle paso a nuestro invitado del día de hoy. Entonces, diferencias culturales en entrevistas por países. Ustedes se encuentran con este tipo de países a nivel pues mundial, donde hoy en día ya las barreras culturales y muchas cosas se han roto, las fronteras, perdón, porque ya tú puedes trabajar desde Colombia, para una empresa en cualquiera de estos países o desde cualquier lugar del mundo. Entonces, Estados Unidos tiene algo particular. Empezando que en Estados Unidos tú no puedes llegar tarde. Ese es uno de los países que tú llegas a un seminario, a una conferencia. Yo estuve en 3 ciudades allá en un evento académico, justamente cuando viajamos con la Universidad Jorge Tadeo en el 2014. Y allá, o sea, tú no podías llegar tarde. Y teníamos unas entrevistas y unas visitas en unas empresas y tú no podías llegar tarde. O sea, eso es inamovible. No hay excusa. O sea, no hay excusa. O sea, para que lo tengan ustedes en cuenta. Entonces, las personas allá son directas, al grano, no contar tanto historia. Tienes que generar conexión emocional y mental, pero directo al grano y a los resultados. Porque si ustedes se van por entre las ramas, pierden directamente al grano. Cuéntame cuáles fueron tus 3 principales logros en esta compañía. Tú tienes que decir este. Punto final. No te pongas a contar otra historia que como lo hizo fulano, sultano, porque vas a perder la conexión. Si quien te está entrevistando es un nativo norteamericano y es una empresa de cultura norteamericana. Entonces, por favor, hablen de sus logros abiertamente, pero no se salgan del contexto, de la situación y de la realidad que en ese momento estás enfrentando. Entonces, eso va a tener en cuenta.
Nos vamos con Reino Unido. ¿Qué pasa con Reino Unido? Las entrevistas son más formales, son más estructuradas. Aquí valoran muchísimo la cortesía, la amabilidad que tú tienes, el profesionalismo, la sutileza. Entonces, en Reino Unido, si ustedes van a hablarles en términos muy sutiles, en su lenguaje, en la expresión, en la cortesía, en la amabilidad, en ser prudentes, en escuchar, en no interrumpir a una persona cuando esté hablando, discúlpame que te interrumpa, a ellos no les gusta eso. Tú escuchas y luego sí intervienes. Entonces, tengan en cuenta todo este tipo de cosas. Obviamente, también una situación, una acción, perdón, la situación, la tarea, la acción y el resultado. Entonces, cuando te pregunten por algo de tus proyectos, de tu trabajo realizado en una compañía, hablan de la situación, hablan de la tarea, de la acción y el resultado. No se les olvide el resultado. Para ellos es supremamente importante el resultado. En el otro lado lo hablan de más logros en Estados Unidos. Aquí el resultado, súper importante, además de ese lado humano, de lo sutil, de lo amable que les estoy diciendo. Listo, nos vamos con Australia, para otro lado del planeta. ¿Qué pasa en Australia? Las entrevistas son generalmente diferentes. Para aquí tenemos una persona que está en Australia, ya nos dirá si nos quieres contar tu experiencia. Son más informales, son más frescas, son más relajadas, son más desde la honestidad, desde la franqueza, y eso es supremamente valorado. Pero allá no hay que ir como tan formales, como tan acartonados, no, aquí es importante eso. Obviamente para ellos también es relevante que hayas dejado huella, también es relevante que hayas tenido un resultado, que hayas dejado un logro, que sepas, que tengas toda la intención de saber hacer algo, de querer hacer algo, así no lo sepas. Ellos valoran mucho el quiero, aunque no puedas. Que pueda que tú no sepas, pero si tú quieres, lo puedes lograr. Ellos lo valoran mucho. Y nos vamos con Canadá. ¿Qué pasa con Canadá? En un entorno respetuoso, también orientado al detalle, respeto a la cordialidad, pero en Canadá son ustedes los que yo tengo un amigo que vive en Canadá y allá normalmente no son tan familiares, no son tan cercanos, no son tan como nosotros los latinos, que nos saludamos, que nos tocamos, que nos estrechamos. Allá no son así, son como un poquito más distantes en ese plano y en esa invasión que ellos llaman un poco personal. Pero ellos valoran mucho las personas que tienen un balance entre su vida personal y su vida profesional, que se cuidan, que piensan en ellas, que se valoran ellas, que tienen un propósito de vida claro. Porque ellos ven esto como un reflejo. Si esta persona se quiere, tiene amor propio, sabe que quiere en la vida, tiene claro su propósito, está enfocado, tiene unos objetivos, las respuestas fueron coherentes y consumado con todo esto que les digo, pues, ellos se agradan mucho esas culturas canadienses por este tipo de situaciones o de demostraciones que ustedes tengan para evidenciar en una entrevista de trabajo. Entonces, esto como tips a nivel cultural para que los tengan en cuenta, porque hay diferencias entre los países y sé que para muchos de ustedes estos países pueden estar en la mira, no solamente turístico, sino en áreas de trabajo. Así que pues para que lo tengan presente, lo tengan en el radar. Y bueno, voy a darle la palabra aquí a Juan Carlos López, que ya va a estar con nosotros aquí en pantalla, y quiero presentarles a nuestro invitado especial esta noche. Él es docente, aquí que se me quedó listo, licenciado en lenguas modernas, administrador de empresas, especialista en gerencia de sistemas de gestión de calidad, tiene experiencia en la enseñanza del inglés como una segunda lengua en el ámbito corporativo, pero también en el ámbito académico, o sea, ha estado con ejecutivos, ha estado con personas como nosotros, que puede que seamos expertos en nuestra industria, en nuestro sector, pero necesitamos adquirir y mejorar cada vez con más responsabilidad nuestro segundo idioma, pero también ha estado en las academias, en esos lugares que ustedes preguntan, en esos colegios, que ustedes dicen, bueno, pero
cómo es el tema, entonces mejor que me va, pago un profesor personalizado o será que mejor me meto en una academia. A mí personalmente me va mejor que un profesor personalizado. Soy más de eso, más de que me resuelvas las dudas personalizadas, más que estar en una academia. Pero no quiero sesgarlos. Esto ya tiene que ver mucho con su estilo también de aprendizaje. Entonces, tiene experiencia como asesor de empresas en relaciones públicas e internacionales, así como formación en el manejo de inglés para colaboradores dentro de las compañías. Así que muchas gracias y le doy la palabra a Juan Carlos para que pues él los salude, se presente y ya está aquí por acá con nosotros en pantalla. Adelante, Juan Carlos. Ok, ¿me escuchan? Sí, adelante, Juan Carlos, te escuchamos. Ok, buenas noches a todos. Ya María Claudia me acaba de presentar, les doy la bienvenida. La idea de este espacio final es pues hacer una simulación de una entrevista de trabajo y pues estoy para resolver las dudas, lo que pueda aportar. La idea es que de pronto empiecen a perder ese miedo y pues con lo que he visto durante estos años de enseñanza del idioma, pues también como estudiante de francés, estoy estudiando francés, entonces tengo como esa perspectiva de qué no deberíamos hacer cuando estamos aprendiendo un idioma y todas esas preguntas que habían hecho anteriormente. Ahí las tengo anotadas para que las vayamos resolviendo poco a poco. Bueno, genial, muchas gracias. Y bueno, entonces vamos a pasar a nuestro ejercicio y pues es muy interesante que podamos hacer pues el simulador lo más real posible y que es la forma de practicar y es sobre todo la forma de aprender para todos. Creo que eso es lo más valioso de estos espacios. Así que, ¿quién es el voluntario? O lo selecciono yo. ¿Quién se anima a estar con Juan Carlos y hacer? Claramente, él va a hacer la entrevista en inglés. ¿Listo? No importa, no importa. Es el simulador, es enfrentarse a sus miedos, es combatirlos, es llevarse en el feedback, es llevarse en esos tips. Entonces, ¿quién se anima? Jonathan, ¿te animas? ¿Quién quiere ser el voluntario? Porque sí es importante que uno de ustedes lo sea. Entonces, por aquí vemos manitas alzadas. ¿Quién escribe por aquí en el chat? Hay 22 personas conectadas, bueno, 20 personas conectadas. ¿Quién es el voluntario que va a estar esta noche con nosotros? Porque sí es muy Y además valioso. que quisiera comentar, además que cuando vean la perspectiva desde el que escucha, desde el que ve, la entrevista también es muy interesante. Entonces, digamos, no solo le va a ayudar a la persona que va a participar, sino que cuando uno está así y está viendo la perspectiva desde otro punto de vista, se van a dar cuenta de lo distinto que es. Además, no se imaginen algo aquí, pues el pared. No, 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 no. Es un No, ejercicio la idea es que que nos va son a ayudar par de mucho. preguntas y yo Bueno, los ya, voy a ir guiando a la respuesta. Esa Luis, es la idea. me encanta eso. Me encanta la gente decidida, la gente arriesgada, la gente que toma decisiones. Gracias, Luisa, Luis, por estar aquí. Luis Parra por acá, ya alzó a la mano. Luis Parra. Listo, Luis. Pues genial, si puedes tener la cámara encendida con nosotros. Si no, dale, me encanta eso. Entonces, Luis, adelante, por favor. Recuérdanos, por favor, porque con tantas personas que han escrito por aquí en el chat, que están tan participativos hoy, tú tienes un nivel avanzado. Ya estoy leyendo aquí en el chat que se estaba buscando. Entonces, interesante porque vamos a escuchar a dos personas hablando de una manera fluida. Las preguntas, Luis, si tú estás en un nivel avanzado, esto está básico porque no sabíamos quién iba a alzar la manita. ¿Listo? Pero entonces todos vamos a aprender y vamos a escuchar. ¿Listo? Entonces, Luis, pues cuando quieras encender cámara, excelente, listo, adelante, Luis. Yo voy a estar aquí en off, los voy a dejar a ustedes, voy a apagar mi cámara para que la situación sea lo más real posible y estén ustedes dos y yo no esté aquí como distractora, ¿listo? Y por favor les pido a los que están escuchando, estén muy atentos, tratemos de afinar el oído, tratemos de interpretar qué es lo que están hablando, qué es lo que están diciendo, yo qué respondería y demás. Bueno, entonces, pues, adelante los dejo. Ok, bueno,
La idea es tener el contexto, Luis, de, digamos, el trabajo. Entonces, supongamos que ¿cuál es tu profesión, tu carrera? Economista. Ok, bueno, entonces supongamos que el cargo es para, no sé, ¿cómo se llama el cargo en el que estás o el que te gustaría Cualquier estar? Eh, gustaría sí, yo postular. estoy más en el área de finanzas, entonces sería Ujú. algo, no sé, de controlling financiero, por ejemplo, que estoy ahorita Sí, en control Express. financiero. O puede ser un líder financiero también. Sí, 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 ahí para O un Financial los... director leader. financiero. Ajá. Ajá. Ok. Yes, Ok. financial management, manager. Okay, so. Yes, so let's start. So welcome, Mr. Luis. We're going to start with that interview. So, as you know, we have this opportunity, and I have a couple of questions to start. Is that okay for you? Yes, thank you, Juan Carlos, for the time and for the opportunity. Okay, so first question. But it's not a question. I like to know, or the other way to ask you is, tell me about yourself. Okay, what can I say? I'm from Colombia to start. Okay. I'm from the capital, from Bogota. I study here in Bogota. All my life I have been here. I like the finance part of my career. Always I was attracted by it. So I saw this opportunity and I wanted to apply because I saw your company. I think it matches my experience and my objectives, my professional objectives. In my personal life, I like to play squash. It's my favorite hobby. I like to go out to work out, and that's it. That's a brief about me, Okay, Mister. Thank you so much. of course. So I like to continue with this question, Mr. Luis. Mhm. What do you know about this position? Okay, as far as I saw in your website, I see this position is a high level position, a finance manager in your company. So I applied because I think my experience is according to the objectives you are expecting. What else? I saw the responsibilities. I think uh, it's the same as I have been done during my experience, and that yes, that's the knowledge I have. Okay. Is that clear for me? Third question. Could you tell me why you are the ideal candidate for this position, Mr. Luis? Okay, that's a good question. I think I'm the ideal candidate because I'm passionate about this role in a specific. I always have been waiting this opportunity during my career and during my professional journey. So I always I'm commitment with every task you send me. I have experience treating people, leading teams, and as you saw in my CV, one of my main achievements during my career is increasing the report production and reducing the time of these reports by 20%. So I think this is the thing you are looking for. So I expect you agree with this. Okay, that's right. Thank you so much. So, question number Thank you. 4. What are your strengths and weaknesses? Okay, my strengths I would say are the teamwork.
I always have been work with several international environments. I work with a multicultural teams. So this is one of my strengths. Also, of course, the numerical thinking, the objective. Um, resulted, the resulted mindset, and working with numbers and reports. I'm very comfortable with it. One of my biggest weaknesses, I would say, is the public speaking. It sometimes is difficult to me to speak in public, but I am trying to solve it, like going doing this type of interviews, this type of courses, in order to forget the fear of speaking. And yes. Okay, so that's right. And the last question, Mr. is, what is your life project, Mr. Ruiz? Okay. In the professional side, I think my main goal is to be in a very high position, leading people, contribute to a big company, um, to achieve the goals they have. And in the personal life, my main goal is to have a job that is not affecting my personal life, that is correctly balanced, that is not demanding me more time than my family. I think it's very important to have my family first, and then the job. So But would you yes, like to maybe get maybe a different position in this company, or maybe another yes, project that you like? yes, if it's possible, yes, of course. If it's possible to go up and to grow up inside the company, yes, it's my objective. But if it's not possible, I would like to learn and in this position as far as I can. Okay, thank you so much, Mr. Luis. It was all for today. Thank So you, it Juan was a Carlos. pleasure to meet you. Yes, it was good to meet you. Thank you. Goodbye. Okay, thank you so much. Congratulations. ¿Vieron que no es tan complicado, muchachos? No es tan complicado. ¿Qué Entonces, tal la idea estuvo? es que la idea es aquí tengo ya tengo aquí las respuestas y vamos a analizar las respuestas y les voy a ir dando unos consejitos aquí con Claudia también. ¿Les parece? ¿Comenzamos, Claudia? Bueno, hay una cosa, Juan Carlos, si quiere intervenir antes de que continúes con los tips y el feedback, y es, Juan Carlos tenía una particularidad importante que yo le pedí a él que hiciera en este ejercicio, y es que él preguntara de manera muy pausada, muy despacio. Normalmente en una entrevista va a ser más rápido, pero la idea es que ustedes vayan entrenando el oído y vayan escuchando muy bien este tipo de preguntas. Las preguntas que él formuló son las que casi siempre van. Y vamos a ver también un video que él nos va a compartir el día de hoy para que de pronto no alcanzamos a verlo todo, pero sí una parte interesante para que ustedes vayan viendo. Estaba preguntando de una manera pausada, más despacio, pronunciando para que ustedes también vayan interpretando el lenguaje. Adelante, Juan Carlos. Bueno, entonces, en cuanto a la primera pregunta, entonces, tell me about yourself. Normalmente es lo que habla el video. Entonces, al final vamos a hacer como un resumen de esa pregunta. Entonces, no vamos a ahondar más en esa pregunta tanto porque al final vamos a hacer como desagregar como exactamente qué es lo que viene allí. En la respuesta de él, entonces, él habló de que él era de Bogotá. I'm from Bogotá. I live in, bueno, personal life, personal information, that's right. Habla de que le gusta hacer ejercicio, de que su hobby es el squash.
de que vio la entrevista, entonces vio que era algo que pues era atractivo para él, que aplicaba para el perfil. Em, bueno, digamos que no dio de una respuesta corta, que es lo que se aconseja en este. Ahorita al final vamos a andar un poquitico más en esta respuesta, que es donde tenemos como el core del asunto, porque es como la primera pregunta es la primera impresión. Como ustedes ya saben, esa primera pregunta es quizás la más importante, porque digamos en esos primeros segundos, según se recomienda, en ese primer minuto de respuesta, muchas veces los seleccionadores allí es donde ya saben si van a escoger al candidato, en esa primera respuesta, por lo general. Entonces ya la vamos a mirar con calma. En la segunda respuesta, entonces tenemos, What do you know about this position? Entonces, lo que nos decía Claudia al inicio de la presentación, es bueno investigar, bueno, esta empresa, qué objetivos tiene, no sé si tiene planes de expandirse aquí en este país, es una empresa internacional, digamos, en qué contexto se mueve. Y asimismo yo podría en una de las respuestas hablar de eso y relacionarlo con con mi proyecto de vida, ¿cierto? Porque yo quiero viajar, yo quiero, pues, digamos, expandirme con mis conocimientos que se relacionan con lo que la empresa también hace. Entonces, eso también sería una buena idea, relacionar la respuesta con lo que la empresa hace, el objetivo de la empresa. Entonces, tenemos que él, nos habla de su carrera, y que habla de que pues él aplica para el perfil, de que pues está dentro de los conocimientos de de su experiencia, de lo que él puede hacer y que dentro de esta compañía podría ser útil. Entonces, eso me parece importante. La tercera pregunta que tenemos, could you tell me why you are the ideal candidate for this position? Entonces, aquí nos habla de, ¿podrías decirme? Esta es una pregunta muy común, es decir, esta introducción la utilizan mucho en las entrevistas o en el lenguaje formal. Entonces, esta parte que ustedes ven aquí al inicio, que es el could you tell me, es como dos preguntas en una, ¿cierto? Could you tell me, podrías decirme, y luego viene la pregunta como tal, aunque a veces podrían hacerla directamente. Entonces, a veces las personas se confunden porque se ponen a pensar en la primera parte. Entonces, de pronto se despistan con el tell me y no ponen atención a la segunda parte, que es la parte importante, ¿cierto? Why you are the ideal candidate for this position, el cargo, porque es el candidato ideal, el mejor candidato, ¿cierto? Entonces ahí nos habla de que algo que él dijo muy importante, Luis, es passionate about. Entonces él dice, passionate about financial, bueno, the sector, entonces que numbers, que todo esto que él nos dijo de eso es lo que Claudia nos había dicho al principio, entonces no responder directamente como una respuesta tan plana de responder lo más obvio, no, que vi el perfil, entonces sé que yo, pues acuerdo a mi experiencia, entonces es lo que yo quiero hacer. Y ya, y ahí se acabó la respuesta. Mientras que él les expandió y él habló de lo que le gustaba hacer, ¿cierto? Y cómo eso podría ser importante, para la empresa, ¿cierto? Entonces, por eso fue que él se interesó en esta posición. Es decir, en otras palabras, revisó con anterioridad qué era lo que hacía la empresa y qué era lo que el cargo, pues, el nivel de exigencia del cargo. También nos habla de que pues, en la carrera que él tiene experiencia y que ha estado trabajando. Nos mencionó el I've been o I've had experience. Entonces ahí es muy importante que hablemos, de la experiencia. Y la experiencia se habla con el present perfect, ¿cierto? Que es el I have. Entonces yo he hecho, yo he vivido, yo he trabajado. Entonces esa sí o sí hay que responderla con el present perfect. Entonces los que se les complica el present perfect, ahí es la oportunidad para que le repasemos porque habla de la experiencia, lo que hemos hecho o lo que hemos estado haciendo. Entonces, eso me pareció muy bien, muy bien. Voy a aceptar la respuesta. La número 4 habla de, la número 4, Claudia. Entonces nos habla de
What are your strengths and weaknesses? ¿Cierto? Fortalezas, ¿cierto? Strengths and weaknesses, debilidades. Esta pregunta yo la he respondido muchísimas veces en las entrevistas. Entonces, digamos, no podemos ocultar, que es lo que vamos también a analizar dentro del video, algo que de pronto más adelante va a sobresalir porque hace parte de mi personalidad, ¿cierto? Entonces, aquí Loras lo dijo claramente, entonces dijo, em, tengo una habilidad de comunicación, entonces, I am good at communicating, bueno, communication, lo dijiste con otras palabras, pero hablas de la comunicación. Em, Hablas de que te sientes cómodo, eso estuvo muy bien, ¿cierto? Entonces, que te sientes cómodo trabajando en esto, es decir, además de que te apasiona, ya lo habías dicho anteriormente, aquí estás como que retomando la respuesta anterior, y además de que te sientes cómodo trabajando con los números, numeral thinking, bueno, digamos el pensamiento crítico, analítico. Hay personas que no les gusta o se les dificulta, entonces aquí digamos que tú resaltaste eso, estuvo muy bien. Los reportes, que te gusta hacer los reportes, que has hecho muchos reportes, que ya sabes cómo se hacen. De las debilidades, entonces mencionaste que pues se te dificulta hablar en público, ¿cierto? Entonces, que a veces hablar en público es a veces complicado, pero digamos que no hay que ocultarlo, es lo que les decía al principio, pues es algo que hace parte de la personalidad, a veces pues nos ponemos nerviosos o tal cosa, entonces hay que decirlo, pero mencionaste algo muy importante que fue que estás como, en otras palabras, you are facing that problem, yes, you are working on that, ¿cierto? Estás trabajando en eso y digamos que no simplemente aceptas el problema y ya. No, pues, estás haciendo algo y reconoces que hay que trabajarlo y estás trabajando en ello, es importante decirlo. Y la última pregunta, entonces dice, what is your life project? Ujú. Em, Aquí en esta respuesta podría estar lo de la proyección dentro de la empresa también, ¿cierto? Pero podría ser algo más amplio, como yo quiero hacer una empresa. Tú dijiste entonces, quieres liderar, ¿cierto? Lead people, lead people, y además ayudar a las personas. Hablaste algo de led, digamos que no lo dijiste así, pero yo lo entendí como que querías ayudar. Let them o let people to achieve their goals, ¿cierto? Como ayudarlos a ellos o a las personas que tengas a cargo, porque habías dicho que liderar a que ellos también cumplan las metas o sus metas personales y pues por supuesto de la empresa. Entonces, uniste esas dos patas, me pareció muy bien, muy inteligente la respuesta. Em, Dijo, as far, dijiste, ¿cierto? As far as I can, ¿cómo fue que dijiste, Luis? As far as I can, as far as I know. Tanto como sea, tanto como pueda, lo que querías decir ahí, tanto como sea posible. Ujú. Entonces ahí cerraste con esa y me pareció muy buena respuesta al final para cerrar. Claudia. Entonces, esta parte es bien interesante porque hemos llegado como a ese análisis donde él nos está contando también en español y en inglés qué era lo que estaba sucediendo en esta situación. Particularmente estaba observando también a Luis, de pronto ahí te quedaste un poco corto cuando estábamos preguntando sobre no tanto tus fortalezas, sino un poco tus debilidades, como que te desesperaste, te rascaste la cabeza, entonces ahí un poquito como buscando información. Entonces, tranquilo, es manejar un poco el tema porque esto puede pasar hasta en una persona que tenga un dominio de inglés avanzado, sean los nervios, sea la situación que sea, entonces es manejar ese tipo de situaciones frente a los contextos en los cuales nos estamos presentando, porque recuerden que en una entrevista absolutamente todo te va a comunicar. Si la entrevista es virtual y yo atrás tengo un fondo completamente descontextualizado, no acorde, pues será que eso está bien.
no está bien, todo está informando, entonces todo acompaña y pueda que mi atención y la del entrevistador esté más concentrada en el muñeco que está acá que en lo que yo estoy hablando. Entonces puedo perder una gran oportunidad por no revisar todo un entorno y prepararlo para hacerlo posible. Bueno, entonces esa parte interesante. Ustedes están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces estábamos con ese feedback y vamos ahora a darle paso a Juan Carlos, que nos va a compartir un video muy interesante donde vamos a hacer también un análisis y un feedback inmediatamente en lo que estamos observando, y quiero que también tengan el oído muy, muy abierto y también observen el comportamiento verbal y no verbal de lo que está pasando en esta situación, que es un ejercicio bien interesante. Entonces, adelante Juan Carlos. Yo creo que yo ya no estoy compartiendo, quien está compartiendo es él. Cuéntenos por favor por acá. Perfecto. Ustedes están viendo ya el video, ¿cierto? En pantalla, yo lo estoy viendo. Y él ya le va a dar play. Por favor, Sí, cuéntenos por el chat. Excelente. Si escuchan el audio sin Pues se problema. escucha. Bueno, perfecto. Yo voy a iniciar acá para que no tengamos retorno. El Adelante. retorno. Ok, bueno. Si se escucha, voy a darle play en la primera parte. Me dicen si se escucha, por favor. No se escucha. No Sin se audio. escucha. Ah, verdad que toca darle Era con el aquí audio del inicio, compartir. Sí. sí, es que toca tomar el audio de Vamos la... a ver, ya abrí el computador. Listo, ya. Entonces, nuevamente, por favor. Ok, ¿me confirman, por favor? Segundo. So tell me about yourself. Ya. Excelente. Ok, listo. Vamos a ver la primera partecita y ya continuamos. So tell me about yourself. So tell me about yourself. Well, I liked, So tell me about yourself. can I call a friend? You submitted the resume and you waited patiently, and finally you got that phone call, and now you got the interview. You're sitting across the table. Entonces, ¿cómo se pueden dar cuenta? Ahí él le hizo la pregunta que tenemos nosotros, ¿cierto? Tell me about yourself. Bueno, entonces él dice, ¿puedo llamar a un amigo? ¿Puedo llamar a un amigo? Pues obviamente es para que la gente se interese en el video, pero a veces las personas se ponen muy nerviosos y es la pregunta más sencilla que a veces uno puede, pues tener una entrevista en la primera. Entonces, él nos dice, tú estás esperando y por fin tienes esa llamada tan esperada de phone call. Y entonces el día de la entrevista estabas demasiado nervioso y ya sabías preparar la entrevista, pero los nervios no te permitían responder. Entonces, esa es una de las situaciones. Él aquí nos va a dar entonces el primer consejo. Entonces, voy a mostrarle por temas de tiempo unos consejitos específicos y analizamos desde este punto de vista lo que ustedes acaban de ver con Luis, si les parece. Entonces, el primero que tenemos aquí es qué significa esa pregunta. Como decía Claudia, ya lo dijo, pero vamos a mirar en inglés cómo él lo está interpretando, digamos, con el vocabulario para que lo puedan tener presente. Y al final les enviamos el video para que lo revisen con calma. Entonces, aquí al principio tenemos en el 206. Listo, acá tenemos esta parte. Vamos a mirar el primer tip. When you are asked this question, you know exactly what to say. And now let me give you a couple keys first. Key number 1, when the hiring manager is asking you the question, tell me about yourself, they are not actually asking about your whole life story. They're not asking about your parents, your background. Exactly. Entonces no te están preguntando de tu historia de vida, tu life story, ¿cierto? Él te está preguntando es lo que decía Claudia anteriormente, ¿cierto? O sea, ¿qué puedes tú aportar dentro de tu personalidad, dentro de la experiencia, dentro de tus fortalezas para la empresa, ¿cierto? Obviamente la respuesta no puedes alargarla tanto
porque entonces no puedes decir todo en la primera respuesta. Entonces dices una parte, porque seguramente lo que no digas te lo van a seguir preguntando más adelante. Entonces digamos que no menciones cosas de la vida privada, ¿cierto? Porque eso es algo que pues no es relevante para el cargo, sino que es más bien esta personalidad, como decía Claudia en el inicio, cómo puedes utilizar y vamos a ver qué elementos están dentro de esta misma respuesta que siguen ahorita. Aquí vamos a mirar la recomendación de, en este segundito, acá. Vamos a mirar esta parte. Miren lo que dice acá. What value could you bring? Eso es lo que te están preguntando, ¿cierto? Cuando te dicen tell me about yourself, te están preguntando what value could you bring? Yes, I mean to the company, aquí a la compañía. What do you or how do you contribute? Yes, okay, so I know that you have the background, tú tienes la experiencia, tienes todo lo que estamos buscando, pero además de eso, ¿qué nos vas a aportar, cierto? Pero no te lo preguntaron directamente, te lo preguntaron con Tell me about yourself. Entonces ahí, en la respuesta de Luis, él nos dio la respuesta más adelante, que es el valor, ¿no? Cuando él decía, estoy apasionado de las finanzas y todo eso, entonces él nos hablaba del valor que trae a la compañía, lo que decía Claudia al inicio de cómo generar valor. Otra partecita importante para que ustedes nos cuenten cuál es su opinión es esta parte. Quiero saber la opinión de esta parte, ¿cierto? Digamos, alguien que me pueda contar por el chat o por aquí. Cuando ven esto, ¿en qué piensan? Dice, be your best self. ¿Qué piensan de eso? Ser tu mejor versión. O sea, ¿qué piensan de esto? Ser tu mejor versión. ¿A qué se refiere esa recomendación? Sí, un poco este tip es acá para incentivarlos a la respuesta. Dice por aquí Sí, Silvia, ser uno, saberse ser uno vender. mismo. De aquí también hay marca personal, ese diferencial que ustedes tienen, porque es que uno cree que el diferencial solamente es el producto o el servicio. No, nosotros también como seres humanos tenemos un diferencial. Entonces, muchas gracias por esto. Y aquí ya siguen llegando más respuestas. Exacto, dar lo mejor de uno, exactamente. Entonces, lo que él nos recomienda aquí, quisiera que lo vean y me cuenten, les voy a comentar qué es lo que nos dice, es importante lo que él nos recomienda. En 2 o 3 frases, él nos resume eso. That. No, don't do that. Key number 2, be yourself, but be your best self. See, one of the mistakes people make is they believe in an interview, well, I just want to be myself. Yes, you want to be yourself, but you want to be your best self. You want to be authentic. You don't want to be fake. But it doesn't mean that you just share everything. This is the first time you just sitting across the table from a hiring manager. It's like a date, right? You just getting to know each Miren el ejemplo que nos dan aquí. Entonces dice, it's like a date. It's like a date, como una cita. Y nos pone la imagen de una cita romántica, ¿no? Entonces, date es una cita romántica y meeting sería pues una cita de negocios o con amigos. Entonces nos dicen, no quiero que, no es necesario que mientas, ¿cierto? Puedes decir eh, quién eres tú, pero no revelar cosas que no te convienen. Es decir, no tienes que mentir, pero tienes que ser la mejor versión de lo que tú eres. Entonces, no, soy perezoso, no me gusta madrugar. No puedes decir eso porque la idea es causar una buena impresión. Y pues en esos primeros minutos o en las primeras respuestas, entonces tienes muy poco tiempo para causar una buena impresión, como ustedes lo saben, ¿cierto? Algo que no quería dejar pasar antes de que sigamos, lo de las preguntas que ustedes tenían al inicio, era qué pasaba cuando recibían la pregunta, ¿cierto? Y ustedes entendían qué me están preguntando, pero no sé cómo responder, ¿cierto? Entonces, lo que yo les puedo recomendar para los que ya están, digamos, ya tienen una idea de cómo responder, ya se han preparado, han tenido una que otra entrevista, o por lo menos tienen esa idea de seguir en este camino de obtener un cargo con el inglés dentro de sus responsabilidades. Entonces dice, no responder inmediatamente si no tienes la respuesta clara.
¿cierto? Igual que en español, en cualquier idioma. Yo, pues en mis clases, cuando estoy preparando a las personas también para entrevistas que me ha tocado en algunas situaciones, yo les digo, utilicen las palabras claves, porque a veces te hacen dos preguntas en una, o te dan un contexto y luego te hacen la pregunta, ¿cierto? Entonces te montan como un escenario y sobre ese escenario te preguntan. Entonces, si tú cogiste, esas tienes allí en tu mente, no las anotes porque de pronto mientras anotas te pones nervioso y es más complicado. Tienes en tu mente esas palabras claves que pueden ser 3 o 4 palabras de eso que te están preguntando. Con esas 3 o 4 palabras, tú le devuelves, haces una contrapregunta para ampliar la pregunta, pero la persona no va a notar que tú no entendiste exactamente qué le querías preguntar. La persona va a pensar que quieres darle una mejor respuesta y por eso estás contrapreguntando, para poder ampliar la respuesta. Entonces la persona te va a decir lo mismo de otra manera o te va a dar te va a cambiar las palabras que de pronto no entendiste en la primera. Entonces tiene las primeras 4 o 3 palabras del inicio, vuelve y te repite, tú coges otras palabras claves y con todas esas, digamos 6 palabras, ya puedes estructurar la respuesta. Lo que hacen las reinas de belleza. ¿Se han visto en los reinados de belleza? Les hacen la pregunta en inglés y aunque la candidata sabe, o sea, sabe hablar inglés porque va a responder en inglés muchas veces, pide que haya un traductor para que el tiempo del traductor me permita pensar la respuesta. Entonces, en este caso, la contrapregunta es esos segundos que tú ganas para estructurar tu respuesta. ¿Qué opinan de eso? ¿Les ha pasado? ¿No les ha pasado? En español lo han intentado. Y me cuentan, por favor. Ahí por el chat, si alguien quiere participar, nos levanta la mano. También preguntaban al inicio eh, que el miedo, ¿cierto? El miedo que ustedes presentan, que se nota, es muy evidente desde el inicio. Dicen que exactamente, exactly. Entonces, ¿qué es importante? Que no se note que están tan nerviosos. O sea, una cosa es que la persona puede notar que está nervioso. Y todos los candidatos muchas veces están nerviosos. Pero también se nota que la persona sabe controlar el miedo, sabe controlar y que no se note que es la primera vez que estás haciendo una entrevista en inglés o una entrevista. Entonces, cosas para manejar el miedo. Eh, lo que nos decía Claudia, tienes que practicar la entrevista. Tienes que ensayar la entrevista en inglés, en español, varias veces, varias veces, varias veces, hacer tipos de preguntas y lo que Claudia ya me imagino que hace todos los días, que es crear escenarios. Entonces tienes que crear escenarios porque es lo que te ponen en las entrevistas. Bueno, entonces no sé, se incendió la compañía, ¿no? Ponen unas preguntas a veces que uno dice, pero ¿por qué me preguntan esto si no tiene nada que ver con el cargo? Una vez me preguntaron que necesitaban que yo vendiera un repelente para dinosaurios. Ese era el escenario y tenía que vender el repelente para dinosaurios. Otras me decían que una cantidad de cosas que uno dice, pero es que yo no voy a hacer esto porque me preguntan esto si yo no voy a ser vendedor. Entonces, ese tipo de preguntas capciosas hay que prepararlas porque no siempre te van a preguntar del cargo, te van a preguntar cosas que te van a poner a pensar. Entonces, tú tienes que pensar prácticamente, es decir, ¿qué sería lo más práctico en términos prácticos? Es decir, si estamos vendiendo un repelente para dinosaurios es porque seguramente hay un mercado, si no la compañía, pues no tendría el producto. ¿Por qué tendría un producto si no hay a quien venderlo? Entonces tú partes de esa base y armas tu respuesta porque tienes muy pocos segundos. Entonces, y no te extiendas mucho en la respuesta, lo que decía Claudia al inicio. Si te extiendes demasiado, se va a notar que estás nervioso también, ¿cierto? Entonces, si estás muy nervioso, da respuestas concretas y cortas, ¿cierto? Que no dé oportunidad a que empieces a divagar, ¿ok? Listo. Entonces nos decían que alguna pregunta hasta el momento. No, no tenemos más preguntas y ya nos vamos aquí. Les vamos, como decía Juan Carlos, a compartir el video porque el video pues tiene mucha Sí, tiene información. varios tips. Rico. Exacto, entonces vamos a ver un tip más y cerramos ya aquí lo que es el video y con los tips ya de Juan Carlos que nos quiera dejar como Como en su conclusión. experiencia, como conclusiones para todos ustedes.
Adelante. Bueno, aquí hay algo muy importante que es esta. Miren, esta imagen que ven acá, que dice mi, es decir, que en las respuestas no hablen tanto de ustedes mismos, ¿cierto? Es decir, si te preguntan de la experiencia, entonces no, es que yo soy tal cosa, yo soy tal cosa, yo he trabajado en tal lugar. Entonces se va a notar lo que decía Claudia, que estás presumiendo, que estás alardeando y tampoco podemos irnos a ese extremo. Entonces, en vez de eso, nos recomienda el siguiente tip, que sería en el segundo 354, al menos un momento, 354. Listo. Entonces, miren este título, es What's in it for them. What's in it for them. En muchas compañías trabajé con unos canadienses y este era el lema del servicio al cliente. Entonces, en la capacitación nos decían, en la capacitación, digamos que la premisa, la consigna era esto. Tú atendías al cliente y tenías que mostrar que tú estabas dispuesto a hacer esto. Es decir, yo estoy queriendo que el cliente haga algo, pero ¿qué va a hacer la compañía por el cliente? Entonces, con unas pequeñas frases tú muestras al cliente de que, ok, estás aceptando las condiciones de la empresa, pero tú vas a obtener un beneficio, pero es un beneficio que tú estás creando durante el momento. O sea, puede ser real o puede ser que tú creas ese beneficio. Tienes que pagar, no sé, tienes que pagar mañana para que te podamos enviar el producto, pasado mañana. Entonces, ok, entonces en la medida que tú pagues, tú vas a recibir el producto más rápidamente, ¿cierto? Entonces, digamos que le muestras en unas pequeñas frases de que la persona, es decir, en este caso la compañía, dándole la vuelta, tú eres el cliente y la empresa es la que te está contratando. Entonces, tú tienes algo que le vas a ofrecer a la compañía, es decir, ¿qué van a obtener ellos si te contratan? ¿Cierto? Entonces, es bueno que lo digas. So, ok, entonces hablas de la experiencia y amar esa experiencia diciendo, I've been, como dijo Luis al inicio, yo he trabajado. I've been working in ta 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 ta. I've had experience in esto, ¿cierto? Yo he tenido experiencia y eso, ¿cómo le sirve a la empresa? Y ya, y ahí podría cerrar con esa respuesta. Entonces creo que hasta ahí podríamos dejar. Les vamos a compartir el link por aquí para que lo puedan ver con calma. Este orador tiene bastantes videos relacionados, todos en inglés, que les pueden servir muchísimo. Así es. Aquí ya se los he dejado en el chat de la llamada y bueno, recuerden que esta sesión está siendo grabada. Bueno, Juan Carlos, ya para ir cerrando, recomendaciones así generales para todas las personas que están pues con este deseo de adquirir esta segunda lengua, expectantes de cómo presentarse en frente a las entrevistas de inglés, ¿qué nos puedes decir? Bueno, entonces ya había dado respuesta a la pregunta que nos habían hecho de las contrapreguntas cuando no sabemos. La limitación, lo que nos decía el compañero al inicio, de que había una limitación, de que nos piden un nivel muy alto, de que yo no vivo en un país que hable, yo no hablo inglés todo el día, entonces es una gran limitación. ¿Y de dónde debo estudiar? Entonces, para responder todas esas preguntas, yo podría decir que, así como Claudia les recomendaba, yo creo que debemos saber cómo tú aprendes. Entonces, tienes que primero analizarte. Bueno, yo aprendo leyendo, yo aprendo escuchando. ¿Cuál es mi fortaleza? Es decir, ¿cómo es que yo aprendo cualquier tipo de cosa? Entonces, cuando yo identifique esa fortaleza, si yo soy una persona demasiado tímida, pues sería mejor que tú empieces el proceso de inglés con un profesor particular, ¿cierto? Y asimismo sigas avanzando. Cuando ya pierda, el profesor te va a empezar a ayudar a perder, a perder esa timidez y ya vas a estar preparado a estar en un salón con más personas. Pero si yo ya sé que eso es una limitación, pues no voy a estar en un salón tan grande porque no voy a poder hablar en público delante de mis compañeros. Entonces, digamos que hay que analizar eso. ¿Y dónde estudiar? Hay muchas opciones, pero lo que yo recomiendo más que nada es ustedes analicen. Si yo me siento cómodo en un salón grande, busquen una academia donde haya varias personas o con pocas personas, pero que ustedes realmente disfruten el aprendizaje del inglés. Porque si ven que van a las primeras clases
y eso es un sufrimiento y cada día llegan, mejor dicho, porque me ha pasado que los estudiantes casi que salen las primeras clases llorando. Entonces analicen bien por qué quieren, por qué es tan importante aprender una segunda lengua. Y cuando ya vean que esa motivación está allí fija, pues, pues siguen con el proceso. Mientras no esté, es mejor evitarse como un sufrimiento mayor y una frustración, porque si tú arrancas un proceso con muchas ilusiones y lo abandonas, pues entonces ya cuando lo vuelvas a entender va a ser más difícil, ¿ok? Ok, dice, tengo una pregunta. ¿Cómo combinar la naturalidad y la espontaneidad de nosotros como colombianos con la formalidad sin parecer un robot, ¿cierto? Bueno, la espontaneidad, yo que recomiendo que cuando tú des la respuesta, que esa respuesta, como decía Clara, tiene que estar de acuerdo a tu personalidad, ¿cierto? Porque si tú en la respuesta número 1 o en la respuesta número 3 que hablabas de las fortalezas, dijiste que tú eres bueno con la comunicación, entonces no puedes decir después que no sé, que eres tímido, porque ya habías dicho una cosa y luego estás diciendo otra cosa Salida. con otras palabras. Tiene que haber como una concordancia ahí. Y las respuestas tienen que ser, si se te dificulta responder con naturalidad, entonces da respuestas cortas y al final de la respuesta como que haces un comentario, es decir, no dejas la respuesta volando, sino que haces tu respuesta y luego cierras con una conclusión de la respuesta, ¿cierto? Entonces yo quiero viajar a Estados Unidos porque esto es una manera para ta, ta, ta. Entonces tú das la respuesta que te dieron y luego concluyes. Porque esto me hace feliz. O sea, no sé, piensa en eso que tú dices, para no parecer un bot o no parecer las respuestas de la IA. ¿Cómo nosotros entonces humanizamos el proceso? Pues digamos que eso hacerlo en español, pues va a ser más fácil para cada uno de nosotros. Pero ahora hacerlo controlando el idioma es genuinidad. O sea, tiene que ser muy natural, tiene que salir de aquí adentro. Entonces, esa es la recomendación. Entonces, cuando yo les hablaba, por ejemplo, del café, de que te hace feliz, de estas cosas, sin salirte por allá dentro de la rama, sino volviendo a lo que hace, que acompaña esa naturalidad que tú dices y lo que dice Juan Carlos, cómo reafirmamos algo y lo adornamos, pero estratégicamente, porque tampoco hay que irse a otros contextos. Recibiste una llamada importante, Luis, nada, muchas gracias, ya estamos cerrando, espero que te haya gustado mucho el espacio y gracias por estar aquí. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias también por todos estos tips que nos has dado y que esperamos que para todos sea de muchísimo valor. Voy a compartirles aquí una frasecita de cierre. Cuéntame, Juan Carlos, están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, estamos viendo. Bueno, entonces, para cerrar este espacio, vamos a hacerlo con esta frase. Dominar una entrevista en inglés no solo es Pero no de estamos No viendo se la ve, no se ve la presentación. presentación todavía. Estamos viendo la Bueno, pantalla, me pero voy no a devolver las porque como diapositivas. he dejado de compartir, he compartido, esto a veces ustedes saben que se queda como medio trabado y no coge la presentación. Cuéntenme, por favor, ya estoy compartiendo por acá, ya están viendo la frase. ¿Es correcto? Ahora sí. Sí, de acuerdo. Juan Carlos, ¿me confirmas? Ya están viendo. Listo, Sí, de perfecto. acuerdo. Dominar la lista en inglés no solo es cuestión de idioma, sino de confianza y preparación. Esto es supremamente importante. Cada palabra, cada respuesta te acercan un paso más a esa gran oportunidad que sueñas. No dejen de creer en ustedes, no dejen de encontrarle sentido del propósito. ¿Para qué quieres aprender este idioma? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Cuál es tu motivación intrínseca? Porque eso que tienes aquí adentro es lo que te va a llevar a alcanzar ese tener que está allá afuera. Llámese cargo, llámese ascenso, llámese viaje, llámese experiencia. Pero es algo que está allá afuera, pero que tiene que ser de adentro y sobre todo de adentro. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros esta noche. Sabemos que pues unos se quedaron, otros tuvieron que por temas personales desconectarse. Saben que este video está siendo grabado para ustedes, que con mucho gusto pueden escribir a la oficina de egresados de la Universidad Jorge Tadeo Lozano para que se los haga compartir. Aquí les dejo el QR de nuestra firma para que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestros teléfonos, nuestros contactos y estamos muy felices de acompañar durante este 2024, este proceso de empleabilidad
en ustedes, y queríamos cerrar con esta charla, taller tan importante que les da muchísimo valor a esos procesos de selección. Muchos éxitos en su empleabilidad y en su... Hasta luego. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, a Juan Carlos, a María Claudia, a nuestro aliado consentido y a todos nuestros egresados por la participación del taller. Una feliz noche para todos. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias. Chao, chao.